Ayuda del Señor vamos a estar compartiendo este tema interesante y muy puntual en el día de hoy. O en el día de hoy no, en estas fechas, mejor dicho, ¿verdad? Y vamos a ver a la luz de la palabra el nacimiento de Jesús, a la luz de la palabra. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos copiado y repetido patrones de conducta, por costumbre, por muchísimas cosas que necesariamente no tienen que ser verdad. Lo vamos a ver a la luz de la palabra y también históricamente. Lo primero que queremos es ¿ustedes sabían? ¿Quién sabe el nombre completo de Jesús? ¿Quién lo sabe? Levante la mano. Jesús de Nazaret, me dijo ahora Miguel Soto. Pues hermano, sí le llamaban así, pero en la antigüedad, miren cómo se llamaba un niño o una persona. Se llamaba de esta forma. Ya saben el nombre completo del Señor. Ahora écheme una mano y dígamelo. No, hermanos, miren, el nombre completo del Señor era este. Yeshua ben Yosef. ¿Qué significa Yeshua ben Yosef? Bueno, Yeshua es Jesús o Josué, mejor dicho, en hebreo. Ben significa hijo y Yosef, José, hijo de José. Jesús, hijo de José. Así se llamaban en la antigüedad en las personas. También lo vemos en otros pasajes, lo vemos como Yeshua ben David. ¿Se recuerdan del ciego que decía, Jesús, Jesús, hijo de David? Entonces eran los nombres que se le llamaba. Antes no existían los apellidos, sino que se le llamaba Pedro, hijo de Miguel, María, hijo de José, y así sucesivamente. Y ese era el nombre completo de las personas. ¿Por qué razón? Porque habían otros que se llamaban igual, José, Jesús, Miguel, Pedro, Juan. Entonces, para hacer una diferencia de uno del otro, le decían el nombre de la persona y hijo de fulano. Entonces, vemos que Jesús, hijo de David, te lo encuentra en Mateo 9, 27. Pero Jesús, Jesús como hijo de José, usted lo encuentra en Juan capítulo 1, versos 45. Entonces vamos a entrarle a lo siguiente. Vamos a ver un periódico primeramente. Primero vamos a ver un periódico. El periódico Hoy, del miércoles 23 de diciembre del 2015. Vamos a ir a este periódico para ver tres fuentes. ¿Qué dicen estas tres personas? Vamos a ver las opiniones de un fray, de un pastor y de un sacerdote católico. Tres fuentes con tres corrientes doctrinales. A ver qué dice. Para que no digan, no, es que es un pastor evangélico. Vamos a ver qué dice el fray, que es católico, y vamos a ver qué dice el sacerdote, el padre, que también es católico, pero por otra corriente católica. A ver qué dicen estas tres personas. Miren aquí el periódico, esta es la página donde se hizo este reportaje. ¿Cuándo nació Jesús? Y aquí están las tres personas. El fray, el pastor y el sacerdote. Entonces, como usted no lo puede ver de ahí, vamos a hacer un amplio de estas tres personalidades. ¿Qué dijo? Primero, ¿qué dice a su derecha? Dice el 25 de diciembre, la mayoría de los estudiosos e históricos rechazan la idea de que su nacimiento fuese en esta fecha. Oigan, los estudiosos de la palabra y la historia, los historiadores rechazan esta fecha.
como que Jesús nació el 25 de diciembre. El fray, que es el primero, el de la barba, dice que los romanos celebraron las fiestas del natalicio invicto, el sol invicto, no el nacimiento de Jesús. Pero el pastor, me faltó el nombre del fray, José María Guerrero, era el nombre de ese fray que dio esta declaración. Voy a compartir en la página completa para que usted lea todo el reportaje de estas tres personas. Todo aquel que le interese, se lo puedo, solamente tiene que decirme, yo se lo comparto. La segunda persona, el de los lentes, es el pastor Abraham Casado, un servidor. Y dice que según el estudio del grupo Barna, es un grupo norteamericano que se dedica a hacer encuestas, dicen que los cristianos están más interesados en la cultura, en la costumbre, que en conocer la verdad. Oiga, qué tremendo. El cristiano está más interesado en costumbres y tradiciones que en conocer la verdad. Y la tercera opción, el que está vestido de negro, es este padre, Pedro Francisco Lluveres, y dice que lo importante no es el día en que nació, sino el día que nosotros lo recibimos en el corazón. Esto es cierto. Lo importante no es su día de natalicio, porque en la Biblia no nos manda a celebrar cumpleaños de Jesús en ningún lado. Pero él da esta declaración, el Padre, para no ni afirmar ni negar el hecho de que el 25 de diciembre no nació Jesús. Entonces aquí usted ve tres posiciones teológicas de tres corrientes doctrinales. Entonces, ¿qué se celebra el 25 de diciembre? Miren, esto es lo que se celebra el 25 de diciembre. La fiesta, en las fiestas romanas la celebraban como Saturnalia, en honor al dios Júpiter. Cuando se comenzó a celebrar la fiesta de Navidad como el nacimiento de Jesús, bueno, pues comenzó en el año 350. La propone el Papa Julio I, la propuso. Vamos a hacer esto en el año 350, el Papa Julio I. Pero 4 años más tarde, el Papa Liberio en el año 354 establece la celebración de este día como el nacimiento de Jesús para armonizar con las religiones paganas de la época, para que las personas atraer a las demás creencias y unificarlas en la Iglesia Católica. Entonces esto fue el Papa Liberio en el año 354 después de Cristo. O sea que comenzó a celebrarse este día 354 años después de la muerte de Jesús. O sea, Jesús nunca se enteró. Entonces vamos a ver lo siguiente. Jesús no nació en diciembre. Vamos a ver Lucas, vamos a ir a la Biblia, la fuente más confiable. Jesús no nació en diciembre. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César, es fácil saber en qué tiempo fue el emperador de Roma. Usted solamente debe de ir a una enciclopedia y ahí usted se dará cuenta que armoniza exactamente con la Biblia. Pero dice más, dice lo siguiente, Lucas 2:2, este primer censo se hizo siendo sirenio,
gobernador de Siria. También otro dato histórico fácil de comprobar en cualquier libro de historia o enciclopedia. Lucas 2:3 dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, cada uno tenía que transportarse a su ciudad. ¿Dónde estaba José y María? Que déjeme decirle que en el hebreo no es María, sino es Miriam. El nombre de María, eso fue luego cambiado después, pero no vamos a hablar en eso, no vamos a entrar en eso. Entonces, José y María tienen que ir de Galilea, Nazaret, que pertenece a Nazaret, que queda al norte de Israel, tenían que ir a Judea, porque ellos eran oriundos de Judea. Lo que pasa es que habían emigrado al norte de Israel, a Galilea. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque este es el primer error de esta cultura errónea. ¿Por qué razón? Miren por qué. Porque en diciembre es invierno. Y el invierno en Israel, nosotros que estuvimos en uno de los viajes, nos tocó ir en Israel. Hermanos, miren, y hay que ponerse coat, hay que ponerse bufanda, guantes, el gorrito del chavo, de todo, porque hace mucho frío en Israel. Entonces, Lucas 2:4 dice: y José subió de Galilea al norte, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea. Se transportó de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Él pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, aquí le traemos un mapa de Israel. Israel se parece como a Cuba, mi hermano Félix. Es alargado así, parece como un pie. Israel es como el mapa de Cuba, y de Israel tiene mucha similitud. Entonces, miren, aquí en este círculo está Galilea. Aquí Samaria, en medio de Israel, exactamente en medio. Y aquí el tercer círculo es Belén. Si usted traza una línea recta, porque en 2 puntos una línea recta es la forma más cercana de usted llegar, ahí nada más y nada menos hay 150 kilómetros. 150 kilómetros de Galilea a Belén. Imaginémonos por un segundo que no había Uber, no fue en jipeta, fue caminando o quizás en un burro, que se transportaron. Una mujer encinta, 150 kilómetros, bajo un intenso frío. Es lógico que una mujer cerca de dar a luz se transporte 150 kilómetros bajo un frío intenso. No es lógico, pero el problema no es ese. El problema se agrava. ¿Por qué razón? Porque los judíos no pasaban por Samaria. El punto más cercano, ellos nunca lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que los samaritanos eran paganos, porque se habían desviado en la adoración después que cayeron en cautiverio de los asirios. Usted encuentra ese relato en segundo libro de Reyes, capítulo 17, que fueron gente de Sefarbaín, de Hamás, de Babilonia, de Cuta, y muchas naciones paganas involucraron esa adoración pagana, y los judíos le llamaban paganos a los samaritanos, aunque era pueblo de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Miren qué trayecto. Esto que está aquí, hay solamente 2 lugares de agua: el mar de Galilea y el mar Muerto. Y esta raya azul que baja, todo esto es el río Jordán. Entonces, ellos tenían que cruzar de Galilea e entrar a este lado, cruzar la frontera, para no pasar por esta zona verde, Samaria, sino que cruzar y caer
aquí a Jerusalén y de aquí venir a Belén. Entonces la distancia se aumentó para hacerlo peor aún en invierno y con una mujer encinta. Es imposible que haya sido en diciembre. Sencillamente imposible por lo que le acabo de decir. Jesús no nació en diciembre. Lucas 2 del 8 al 9 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es imposible, este es un segundo error. Es imposible que unos pastores sacaran a ovejas en invierno y de noche, donde el frío aumenta. Ni ellos ni las ovejas iban a estar exponiéndose de noche en invierno. Las ovejas no se sacan en invierno. Lucas 2:9. Y he aquí, se les presentó un ángel, ¿en plural o en singular? En singular, no en plural, un ángel. Y la gloria del Señor los rodeó, el resplandor, y tuvieron gran temor porque se le apareció. ¿Cuántos ángeles? Uno. ¿Y qué hacemos en el nacimiento? Un reguero de angelitos por donde quiera. Pero no se apure, se lo voy a decir, le voy a poner como una imagen. Entonces el segundo error es que el ángel se le apareció ¿dónde? En el campo, no en el pesebre. Ahí hay otro error grave, porque el ángel nunca fue al pesebre, sino que fue al campo. Base bíblica, ya usted la vio. Miren ahora la imagen, miren ahora aquí el pastor está adelante y las ovejas siguen al pastor. Y aquí se le apareció un solo ángel y habló con el pastor y le dijo lo que iba a acontecer. Aquí tenemos dos errores. El tercer error: en invierno no se sacan las ovejas. ¿Por qué razón? Por esta razón. Miren cómo luce Israel. Así luce Israel en invierno. Una mujer encinta va a caminar bajo nieve. Yo no sé cuánto han ido a lugares donde cae nieve, pero cuando Jessie estaba encinta de esa mujer, yo pisaba en Boston y la nieve me llegaba hasta la rodilla. Hasta la rodilla. Imagínense una mujer encinta y cada vez que hacía... O quizá con un burrito, para ponérsela más suave. Y el burrito también iba a tener problemas para movilizarse. Porque en invierno no se trasladaba nadie tan lejos. Vamos a ver otros errores. El ángel le da el mensaje. Lucas 10, versos 10, capítulo 2, dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Dice el verso 11 del mismo capítulo 2 de Lucas: que os ha nacido hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuándo fue que nació? Hoy. ¿Y dónde estaban? En el campo, con ovejas y el pastor. No era invierno. Y ese día es que había nacido el Señor. Qué tremendo. Pero ¿por qué yo puse Lucas? Para los que no son muy estudiosos, yo les voy a decir por qué. Hay 4 evangelios, pero el único que está organizado en orden cronológico es Lucas, porque Lucas era doctor, pero también era historiador, y como historiador organizó todo cronológicamente. Mateo, como era recaudador de impuestos, ¿qué hacen los recaudadores, los que bregan con dinero? Pregúntenle a Wendy, que es banquera. Agarran los billetes de a 100, una lomita. Los de 500,
los de 50, los de 2000, y todo lo organizan en la misma denominación. Eso hizo Mateo. Todos los discursos aquí, todos los milagros aquí, todas las enseñanzas aquí, y lo fue dividiendo en segmentos. Por eso cuando usted quiere buscar el orden cronológico de las cosas, vaya a Lucas. Entonces vamos a seguir viendo. Eso fue hoy que nació el Señor. Hoy iba a nacer el Señor. Entonces, Lucas 2:12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahí no dice que fue en un lugar lleno de animales, en un establo. No dice que fue un establo. Iba a estar en un pesebre. Y se lo voy a contar y se lo voy a explicar con imágenes después. Pero denme un momentico de silencio, de paciencia. Entonces, aquí yo le puse una rayita debajo a niño, porque usted va a ver esta palabra más adelante. Pero si usted no va a la raíz de la palabra, a la etimología de la palabra, usted no va a saber qué significa niño. Esta palabra niño es recién nacido. Un recién nacido. Usted lo puede buscar si tiene una concordancia Strong. Es la palabra brefos, con B larga, brefos. Recién nacido. Guarde esa palabra ahí. Aquí es un recién nacido. Entonces, y oiga la señal. ¿Cuál era la señal? ¿Qué tenía? Pañales. Usted ahora es fácil de decir: la niña de Aura tiene pañales. Y usted le puede poner la marca. Huggies, Pampers. Pero el problema es que en esa época no habían pañales. ¿Y qué significaba? ¿Qué era señal? Porque dígame usted, un niño, el niño mío el que tenga pañal. ¿Cuántos niños tienen pañales hoy en día? Todos. Eso no es una señal para distinguir. La palabra pañal era envuelto en una ropa de muertos. Porque desde que nació estaba profetizado que iba a morir. Era una ropa de mortuorio, de una persona que se preparaban. Entonces, ¿sabes que en la antigüedad preparaban a la gente cuando se moría? Esa era la señal. Un niño que acababa de nacer, pero listo para morir. Entonces, el cuarto error, no fue un ángel solamente ahora, sino ahora fue un ejército, una legión. Lucas 3, capítulo 2, versos 13, dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Esto está en el verso después, en el verso 14. Pero después que el ángel da el mensaje, viene no 3 ni 4, una legión, porque huestes, cuando usted busca la palabra huestes, es un ejército. Era una gran multitud de ángeles que comenzaron a adorar al Señor. ¿Dónde? En el pesebre, en el campo. Entonces, los ángeles se fueron al cielo. Lucas 2:15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles? Se fueron. ¿Y qué hicieron los pastores? También se fueron del campo, se fueron a Belén. Oiga, entonces miren lo que pasó. El quinto error: los ángeles ya no estaban en el pesebre. ¿Para dónde se fueron? Para el cielo. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el
pesebre. ¿Dónde están los animales? El camello, el burro, la vaca, la misma vaca. ¿Dónde están? No están. Solamente dicen que el niño estaba acostado en un pesebre. Entonces yo le traje una imagen porque vale más una palabra, vale más una imagen que 1000 palabras. Miren, esto es un establo lleno de animales, pero esto es un pesebre. ¿Y de qué habló la Biblia? ¿Dónde estaba el niño? ¿En un establo o en un pesebre? En un pesebre. Entonces estaba aquí, no aquí. ¿Ustedes creen que si José va a donde su familia, le van a decir a él que su esposa ya está a punto de dar a luz? Oye, mira, entra, acuéstate a la esposa tuya ahí con todos los animales y que ella dé a luz. ¿Eso es lógico? No. No lo van a mandar a acostarse con los animales. Una mujer que va a dar a luz, que se puede contagiar el niño cuando nazca con todas las bacterias que hay ahí. Entonces, ¿dónde fue? ¿Cómo sucedió? Bueno, miren la imagen. Esto es lo que acontece en Israel. En la fiesta de los tabernáculos, en el mes de Disdri, mes de equivalente al calendario gregoriano, septiembre-octubre, es la fiesta de los tabernáculos. Los judíos hacen estas casitas que usted está viendo ahí en la pantalla. Esto le llaman suca. Y aquí ellos habitan. ¿Por qué? Ellos lo hacen en conmemoración al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, de la esclavitud, ¿dónde estaban? En un tabernáculo. Entonces ellos, en honor a ese momento, ellos, y a la fiesta del Señor, que eran 7 fiestas, que la vamos a ver, 7 fiestas, ellos hacen, en esa época, hacen estas suca, estos tabernáculos, y ahí ellos moran, no en su casa. Entonces, ¿dónde estaba María, José y Jesús? En una suca. Tenemos que ir a la costumbre para poder entender dónde era y cómo era el asunto. Lo único era que lo pusieron en un pesebre porque no había cama, no había un lugar para acostar al niño, y buscaron el pesebre, que se lo mostré con la imagen. ¿Por qué no había? Porque en ese lugar todo Israel iba a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces imagínense, de toda Galilea, de todas las otras regiones de Israel, trasladarse todos a Jerusalén. ¿Dónde caben toda esa gente? Por eso que cuando fueron al mesón, que es un lugar de hospedaje, como si fuera un motel, no un motel, un hotel, se hospedaron en esas sucas, en esos tabernáculos. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Volvieron a dónde? ¿Dónde volvieron? A buscar a sus ovejas. Fueron a donde la habían dejado, porque no se podían quedar, porque ¿quién cuidaba las ovejas? Entonces tenían que ir a cuidar las ovejas. Entonces, 8 días después, diga 8 días después, ya pasaron 8 días del nacimiento. Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes de nacer se le había dado el nombre. ¿Y por qué le pusieron Jesús? Porque Jesús significa el Salvador, porque se le daba un nombre conforme al propósito y al carácter de la persona. Por eso el Señor le cambió los nombres a todos sus discípulos. Entonces, diga ahora 40 días después. Y 40 más 8, ¿cuántos son? Ya han pasado 48 días. Dice, puse esta versión, la BLS, porque te especifica el tiempo. La Reina Valera no te lo dice, habla de los días de la purificación. Lo que pasa es que si tú no tienes conocimiento de la costumbre judía, no sabes que había que pasar 40 días. Entonces, dice Lucas 22, 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Pero miren algo más. Séptimo error. Los magos no fueron al pesebre. Otro error. Y cuando usted se pone a arreglar su arbolito y pone los angelitos, los animalitos, el ángel, los pastores y los magos, usted está cometiendo un error porque nada de eso estaba. Pero los magos no son magos, porque magos, es que va a sacar de un sombrero negro, va a sacar un conejo. En realidad no son magos, son astrónomos. Astrónomos, ¿por qué? Porque conocían los astros, el movimiento, las estrellas. Por eso ellos vieron la estrella y siguieron la estrella, porque tenían conocimiento de eso. La astronomía es de Dios, la astrología es del diablo. Por eso si usted leía el horóscopo, que yo soy sanitario, ¿qué digo? Sagitario. Deje de estar haciendo eso, que eso no es de Dios. Pero una cosa es astrología y otra cosa muy diferente es astronomía, que sí Dios habla de eso, porque dice que pondré como señal en los cielos estrellas, luna, el sol y esto, y eso sirve como señal. El mismo Señor desde el principio está hablando de astronomía. Jesús se guiaron a los astrónomos por una estrella. La astronomía es de Dios, la astrología no. Usted no ve que la astrología son medios sacs. La mayoría de los que se bregan con eso tienen problemas. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces aquí vemos que ¿dónde fueron los astrónomos o magos, para que usted no se me pierda? A la casa, no al pesebre. Porque eso fue momentáneo. Eso fue pasajero. Pero entonces yo volví a resaltar la palabra niño. Pero ahora la palabra niño no es brefos. Ahora la palabra niño aquí en el griego es paidión, que significa un niño pequeño. Ya pasaron unos días, ya pasaron unos meses. Y le voy a decir cuánto ahora, más o menos. Entonces, ¿de dónde vienen los tres reyes magos? La Biblia primero no dice de cantidad. Dice los magos de Oriente, porque venían de Babilonia, que queda al oriente cercano de Israel. Porque hay oriente cercano, oriente medio y oriente lejano. Entonces, ¿de dónde venían ellos? De Babilonia. ¿Y qué traían? Oro, incienso y mirra. Al traer tres objetos, la cultura comenzó a decir tres, porque traían tres presentes. Cada uno trajo un presente. Otro error, no eran tres. Tenía que ser una multitud.
¿Usted sabe por qué? Porque las tres cosas son sumamente valiosas en Medio Oriente. Tanto el oro, valioso, la mirra y el incienso. Yo quiero que usted vea cuánto cuesta un poquito de incienso así. No del que venden aquí, los palitos, eso es químico. Son unas piedrecitas que cuestan muchísimo dinero. Yo que lo he visto y sé el precio, y me decían, una onza te le voy a dar por tanto. Hermanos, entonces costaba un dineral, una fortuna. Porque eso de que Jesús era pobre, sáquese eso de la cabeza también. Porque los magos le dieron presentes para que él viva bien. Cuando usted agarra oro, incienso y mirra en Israel y se lo dan a un niño, le está diciendo, mira, eso es para, ahí está becado hasta que tú seas grande. Y después que eso fue grande, el ministerio de Jesús tenía dinero. Entonces, ¿por qué Judas era el tesorero? Si no había dinero, ¿para qué un tesorero? ¿Ah? ¿Y qué decía? Que las mujeres daban dinero para el ministerio de Jesús. Había movimiento de dinero, por eso Judas era ladrón, se robaba el dinero. Entonces, imagínese usted trasladarse de Babilonia. Babilonia hoy en día es Irak, con K, Irak. Es Babilonia. Trasladarse de Babilonia a Belén con un cargamento, con una fortuna. ¿Van a ir ellos solos? No, debió de ir una multitud para cuidar ese tesoro, para que no le roben en el camino. Un ejército. Entonces, vamos a seguir viendo que aquí ya el niño no era un recién nacido, no era un brefos, ahora un padión. Ya el niño había crecido. ¿Cómo lo sabemos? Miren por qué lo sabemos. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de ¿cuántos años? De 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Inquirido es averiguar, indagar. Entonces, como él indagó todos los pormenores del niño, no podía ser un recién nacido, porque habían pasado, dijimos, con la Biblia vimos 40 días, pero la palabra brefos es recién nacido y padión ya un niño pequeño. ¿Cuántos más o menos pasó 1 año y algo para llegar los magos o astrónomos correctamente? ¿Por qué lo digo? Porque si eran un infante, un niño recién nacido, Herodes el grande, que mató a sus 3 hijos primeros para que nadie le hiciera sombra, porque le dijeron, si yo me muero, él tenía 6 hijos, Herodes el grande, porque Herodes no es un nombre, es un título, significa rey. Entonces, cuando Herodes el grande ve que ya tiene 6 hijos y hay 3 que son, dice, espérate, esto me pueden matar o me muero y me quedo o me enfermo o me pasa algo. Estos vienen y se convierten en reyes, en Herodes. Y mandó a matar los 3 primeros. Y dejó los 3 chiquitos. Como que dicen, lo que ellos crecen, yo sigo gobernando. Y si crecen mucho, ángala, fángala. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene de que el rey de los judíos, y Herodes reinaba precisamente en ese lugar, y dijo, pero si nace el rey, si yo estoy matando a mis hijos, voy a dejar a este que es vivo, también ñángala, póngala. Y la historia lo conoce como la matanza de los inocentes, porque mataron a niños de 2 años para abajo. Si hubiera sido un recién nacido, matan solamente a ¿cuáles? A los recién nacidos. Entonces el Señor en esta época, cuando llegaron los magos, tenía que tener 1 año y pico de nacido. Y Herodes, para no confundirse, bueno, como ya tiene 1 año y pico, vamos a matar de 2 años
para abajo. Porque si no hubiese sido así, mata de un año para abajo, de 6 meses para abajo, de 2 meses hacia abajo, de un mes hacia abajo. No, mandó a matar de 2 años para abajo, porque ya Jesús ya caminaba. No estaba acostado en un pesebre. Entonces, vamos a ver las fiestas del Señor. En primavera está la primera fiesta, la fiesta de las Pascuas. La segunda fiesta es las panes sin levadura. La tercera fiesta es primicias. Esto está en el calendario gregoriano de marzo-abril. En el calendario hebreo es el mes de Nisan. Pero en verano se celebra una cuarta fiesta. Es la fiesta de Pentecostés, que se celebra mayo-junio, que es el mes de Sivan, calendario hebreo. Pero en otoño se celebra 3 fiestas para completar las 7 fiestas del Señor. Trompetas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, donde se hacían los sukkah. Y esto es septiembre, octubre, mes de Disdri. Entonces, después de esta aclaración, hagamos este cálculo. La Biblia dice en Mateo y dice en Juan que Jesús murió ¿en qué mes? En el mes de Nisan. ¿Por qué lo sabemos? Porque murió en Pascua. En Pascua. En la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no es en diciembre, es marzo-abril. Otro error. Otro error que no lo contabilicé, pero apúntelo. Y no es un mes, es una fiesta. Para que usted vea el arroz con mango que hay ahí. Entonces vamos a hacer un cálculo. Jesús murió a los 33 años y medio en fiesta de Pascua. Vamos ahora a ver en qué mes nació Jesús. Si retrocedemos del mes de Nisan, 33 años, ¿en qué mes caemos? ¿En qué mes caemos? Si retrocedemos exactamente 33 años. No, al mismo abril, al calendario gregoriano, abril, marzo. Pero, ¿por qué? Porque sea que usted adelante o atrase 30, 20 años, siempre va a caer en el mismo mes. Esto es algo elemental, mi querido Watson. Elemental, muy sencillo. Caemos en el mismo mes que partimos, en el mes de Nisan. Sea que retrocedamos o que aumentemos, vamos a caer en el mismo mes. Siempre vamos a caer en el mismo mes. Yo cumplo año en diciembre. Yo cumplo año el 20 de diciembre. Si yo retrocedo 20 años atrás, ¿en qué mes cumplo año? Diciembre. Y si yo adelanto 20 años adelante, ¿qué mes voy a cumplir año? En diciembre. Eso no va a cambiar. Entonces por eso es sencillo retroceder. Vamos a hacer este cálculo. Vamos entonces, si ya tenemos el mes de muerto, retroceder 33 años, ahora tenemos que retroceder 6 meses, porque él duró 33 años y medio. Y lo sabemos que fue en 33 años y medio porque él celebró 4 fiestas de Pascua ya él en el ministerio, que su ministerio lo comenzó a los 30 años. A los 30 años comienza y al durar 3 años y medio de ministerio celebró 4 fiestas de Pascua que también están en la Biblia, que no la voy a hablar para cuestión de aprovechar un poquito el tiempo y no extenderme. Entonces vamos a retroceder. Sabemos que muere en mes de Nisan, marzo-abril. Vamos a comenzar a retroceder. Muere aquí, marzo-abril, calendario gregoriano, el verde claro, y el verde oscuro es calendario hebreo, mes de Nisan. Retrocedemos, febrero-marzo, enero-febrero, diciembre-enero, noviembre-diciembre, mes 4.
Octubre, noviembre, mes 5. Vamos a esperar que yo le tire esa foto. Y aquí están en el verde todos los meses conforme el calendario hebreo. ¿Por qué? Déjeme hacer esta aclaración. ¿Por qué marzo, abril, un mes? Porque el calendario hebreo, por ejemplo, para citar un solo ejemplo, Nisan comienza, el mes de Nisan comienza a mitad de marzo y termina a mitad de abril. Los meses en Israel duran 30 días. Comienza la mitad de marzo y termina la mitad de abril. Y así sucesivamente. Por eso ponemos 2 meses para hablar de un solo mes del calendario hebreo. Para que usted entienda. Septiembre, octubre, 6 meses. Mes de Disdri. Entonces el Señor nace en el mes de Disdri, en la fiesta de tabernáculos. Por eso el Señor no nace en un lugar lleno de animales, sino que nació, lo acogieron sus familias, las familias de José, lo acogieron y lo introdujeron en un sucá, en un tabernáculo, porque ahí se pasa el tiempo en honor a los padres del Antiguo Testamento. Eso ya lo dije antes. Entonces, vemos lo siguiente. ¿En qué mes fue concebido? Muy sencillo. Si ya sabemos el mes que nace, mes de Disdri, septiembre, octubre, nació el Señor en septiembre, a mitad de septiembre, a mitad de noviembre, septiembre, octubre. Entonces vamos ahora a retroceder. ¿Cuántos meses? No, 3 no. 9 meses. Y si retrocedemos 9 meses, vamos a ver en qué mes fue concebido. Miren, partimos en que nació septiembre, octubre, fiesta de tabernáculos. En este mes nació Jesús. Septiembre, octubre. Comenzamos a retroceder. Septiembre, agosto, el mes de Elul. Luego agosto, junio. Luego julio, junio. Junio, mayo, cuarto mes. Quinto mes, mayo, abril. Ya tenemos aquí 5 meses. Vamos a retroceder 4 meses más para saber en qué mes fue concebido. Y ahí volvemos. Marzo, abril. Marzo, febrero, enero, diciembre, caemos en el mes de Tebet. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo? Tebet es a mitad de diciembre y a mitad de enero, no cubre completamente el mes de diciembre. Entonces, y también porque exactamente la mujer no da luz a los 9 meses rayando. Entonces, ¿cuál es el mes siguiente? El mes de Kislev, que cubre la primera parte de diciembre. El mes siguiente, después del Tebet, va Kislev. Y en este mes que cae en diciembre se celebra la fiesta de Hanukkah. Y en este mes de diciembre que se celebra Hanukkah, que no es una fiesta como las 7 fiestas del Señor, que son las fiestas más importantes, pero la Hanukkah se celebra, los judíos la celebran y Jesús la celebró. Usted la encuentra en Juan como la fiesta de la dedicación. Y esto fue cuando los macabeos y todo eso comenzó a celebrarse Hanukkah. Los judíos celebran Hanukkah. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Mírenlo aquí. La base bíblica es Juan 10:22. Usted encuentra la fiesta de la dedicación. Pero cuando usted busca en el original es Hanukkah. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque Hanukkah y fiesta de tabernáculos
tienen las mismas características. Por ejemplo, para citar algunas, porque tiene muchas, pero habla tanto fiesta de tabernáculos como fiesta de Hanukkah, te habla de luz, de luces. ¿Y quién es la luz del mundo? Cristo. Y las fiestas son fiestas proféticas, no son fiestas para gozar, sino fiestas proféticas. Y de estas dos fiestas te hablan de luces, de luz, la luz del mundo. Jesús le llama en muchos lugares la luz del mundo. Pero también te habla, ambas fiestas, otra característica de ellas es el gozo. Y ambas fiestas te hablan de gozo. Fiesta, alegría, gozo, liberación, luz. Todas ellas te dan las características de Jesús. Jesús es la luz, empuja todas tinieblas, provoca gozo cuando llega a tu corazón, porque lo que tenemos que celebrar es el día que Jesús llegó a nuestro corazón. Ese es el nacimiento de Jesús dentro de nosotros. Entonces, ambas fiestas tienen las mismas características. Interesante. Entonces vamos a hacer una conclusión. Conclusión. Jesús fue concebido en diciembre, en el mes de Kislev, lo más seguro por la fiesta que cae, Hanukkah cae en Kislev, no en Tebet. Fiesta de Hanukkah. Jesús nace en septiembre, octubre, mes de Disri, fiesta de tabernáculos. Y Jesús muere en marzo, abril, mes de Nisan, fiesta de Pascua o Peja en hebreo. Entonces aquí tenemos el mes que nace, el mes que fue concebido, el mes que nace y el mes que muere, bíblicamente. Yo lo pude haber confirmado de otra forma, con los 24 turnos sacerdotales, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Lucas te habla de Zacarías y los turnos. Los turnos eran 24 turnos, que cada turno tenía que servir en el templo 2 veces al año. Y usted cuadra los meses y le va a dar exactamente el mismo mes de Disri. Pero también otra forma es de que había una diferencia de edad entre Juan el Bautista, primo del Señor, con 6 meses de diferencia. Juan el Bautista nació en el mes de Nisan, marzo-abril. Y ahora, súmele 6 meses a marzo-abril, ¿en qué me cae? En septiembre, octubre. Volvemos al mes de Disri. Entonces, hay muchas formas de cómo comprobarlo. ¿Cómo usted encuentra los turnos? En el primer libro de Crónicas, capítulo, creo que 24, si mi memoria no me falla. Pero eso es un poquito más complejo. Así lo hice de una forma más sencilla. Vamos a ver. No nació en diciembre. Una conclusión. 2, el ángel fue al campo. 3, no se sacan las ovejas en invierno. 4, no fue un solo ángel, fue una multitud, una legión. Los ángeles no fueron al pesebre, se fueron al cielo. 6, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. 7, los magos, o correctamente los astrónomos, fueron a la casa, nunca al pesebre. 8, no habían 3 magos. No podemos poner número porque la Biblia no habla del número, pero no eran 3. Y 9, no habían ovejas en el pesebre. Entonces, veamos esta imagen que quizá está en la sala de unos de ustedes. Aquí está el nacimiento. Entonces vamos a comenzar a censurar los errores. No había ángeles, no había pastores, no habían ovejas, no habían animales,
no fue en un pesebre, no fue en un establo, fue en una azúcar, en una carpa, en un tabernáculo. Esto es el nacimiento de Jesús a la luz de la palabra. Entonces, una pregunta: cuando la gente celebra el dichoso Navidad, porque Navidad viene de la etimología de natalicio, Navidad, nacimiento. Entonces, si se está celebrando el día de nacimiento, ¿nacimiento de quién? Bueno, del sol invicto. En el calendario se le llama el 25 de diciembre, nada más y nada menos que el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? El día de todo el año en que el sol dura más tiempo para ocultarse. Y por eso le llaman el sol invicto. Todas las religiones, o la mayoría de las religiones paganas, celebran y adoran al dios sol. Usted lo busca en la Biblia, en Ezequiel capítulo 8. Y ahí te habla de Tamuz, te habla del arbolito, te habla de adorando al sol, de adoración al sol. ¿Y usted lo que dice Dios acerca de todo eso? Le invito a leer el Ezequiel 8, capítulo 8 de Ezequiel. Dice que eso es abominación, que Dios abomina esas cosas. ¿Quiénes son los que cumplen año en ese día? Bueno, Hermes en Grecia, el dios Hermes. ¿Quién cumple año en ese día? En la India, Buda. ¿Quién cumple año en ese día? En la India, Krisma. ¿Quién cumple año en ese día en Grecia? Eracies. ¿Quién cumple año en ese día en Fenicia? Nada más y nada menos que Adonis. ¿Quién cumple año en ese día, 25 de diciembre en Egipto? El dios Horus. ¿Quién cumple año el 25 de diciembre en Grecia? Dionisio. ¿Quién cumple año en ese día en Babilonia? Tamuz, que fue el principio de celebrarse el día del supuesto Dios, el nacimiento del Dios el 25 de diciembre. Tamuz fue el primero. ¿Quién fue el padre de Tamuz? Nimrod, el cazador, el que construyó Babilonia, el que construyó en Siria a Nínive, un constructor, pero un cazador famoso, un asesino. Tenía como mujer a Semiramis, que aparece en Jeremías en el capítulo, no me acuerdo, y en el verso mucho menos. Y Semiramis, que Jeremías te habla como la diosa del cielo o la reina del cielo en otras versiones, tuvo a Tamuz. Y de Tamuz viene el arbolito. Oiga, y de Tamuz viene el arbolito, porque el árbol, el pino, no se seca. Los 365 días del año el arbolito está verde. Y esto te habla de fertilidad, de poder, porque en la antigüedad, cuando tú eras un hombre fértil, que procreaba mucho, era una bendición. Y cuando usted está celebrando y adorando el 25 de diciembre, está recordándole a Dios, al dios Tamuz. Y luego todos los otros dioses que vinieron después, que se celebra el mismo día. Y yo le hablé ahorita que vino el Papa Julio I y planteó esta idea grande. ¿Usted sabe cómo se le dice a una idea grande? Si es una silla, se le dice silla, pero si es grande, una sillota. Y si la idea es grande, ¿cómo se le dice?
idiota. Viene el Papa Julio I con esta idea grande. Y luego viene 4 años después, el siguiente Papa. El siguiente Papa, Liberio. Y dice, no, vamos a establecerla. Y así estamos bien con todas las religiones del momento. Vengan, venga pueblo, venga gente. Y ahí se consumó la idea grande de estos dos idiotas. Pongámonos de pie. Miren, amados, nosotros aquí no imponemos la palabra. Eso no es nuestra tarea. Eso no es nuestra labor. Nuestra labor es solamente exponer la palabra. Nosotros exponemos la palabra. La exponemos, nunca obligado. Nada obligado es bueno. Nada obligado es bueno. Nosotros exponemos la palabra. Pero yo decía en esta entrevista en el periódico, cuando me la hicieron hace 5 años ya, yo decía que el grupo Barna había hecho un estudio y que los cristianos estaban más interesados en costumbre, cultura, que en conocer y obedecer la verdad. El único inconveniente es que en Ezequiel capítulo 8, Dios con dolor en su corazón dice, miren cómo están el pueblo de Dios, Israel, haciendo abominaciones, adorando al Dios Sol, al oriente. Por eso es que los judaizantes, no importa en el lugar que se encuentren, adoran a Dios al oriente, porque cogen de excusa, no porque Daniel adoró, abrió las ventanas de su recámara cuando estaba en Babilonia mirando al oriente. Pero un momentico, la posición de Babilonia al mirar hacia allá no estaba viendo al oriente como ellos dicen. Él al oriente, no. Del oriente nace el sol. Cuando usted adora al oriente, está adorando al Dios Sol. Y por eso usted ve que todas las naciones que fueron colonizadas, busque usted, no me crea, investigue. ¿Dónde ponen la iglesia católica? ¿A qué lugar? ¿En qué posición geográfica? Al oriente. Para que se adore al Dios Sol. Y hace 5 años atrás, yo no hice una enseñanza de 1 hora. Lo que andan conmigo desde hace mucho, hicimos 4 partes. El origen de la Navidad, con muchos detalles, con mucha información. Y que no lo pudimos cubrir ahora porque quiero hacerlo un solo y ya. Pero se adora al Dios Sol, el Dios más adorado en todas las culturas antiguas. Y cuando Dios vino, juzgó con las 10 plagas, juzgó a 10 reyes de Egipto, a 10 dioses de Egipto. Dios juzga a los dioses falsos. Dios va a juzgar al sol. Por eso que usted ve en Apocalipsis que el sol no aparece en Apocalipsis, porque el sol va a ser Cristo, el que va a alumbrar todo. Pero no solo eso, sino que en Ezequiel dice que Dios que es abominable delante de su presencia. Y dice, cuando dice, y ponen en las ramas en sus narices, cuando usted va al original, dice, y ponen ese árbol enfrente de mi nariz.
La nariz de Dios, no la nariz del ser humano. Y yo te bendigo, iglesia. Yo te bendigo para que como iglesia virgen no adores a ningún Dios ajeno. Sabemos que el alma se liga con las costumbres. Ay, qué costumbre. Que siempre lo he hecho así. Y está el alma aferrada, ligada a una cultura que lo que te lleva al desenfreno, así como se hacía en la antigüedad, en las fiestas de Saturnalia, desenfreno sexual, desenfreno de alcohol, compra impulsiva, todo eso, espíritu de depresión, espíritu de tristeza, en el nombre de Jesús, los reprendemos en este año, para que el espíritu que reine en ustedes sea el Espíritu Santo, que trae gozo, alegría, trae paz, confirmación de que eres hijo y que no eres criatura. Y te bendigo para que tú aprendas a adorar al único Dios verdadero y seas virgen, no adores a dioses falsos. Y verás las cosas de otro ángulo, a otro nivel. Esa es la época que le llaman la más feliz, y es mentira, la más triste. Ay, se murió mi mamá, se murió mi abuela, se murió mi tía, se murió mi hermano, se murió esto, o fulano no está aquí. Y usted comienza a meditar en todas esas cosas y trae nostalgia, melancolía y lágrimas a su corazón. Pero no solo eso, es la fecha más peligrosa de todo el año. Muertes en accidentes, muertes en discotecas, drink, por el consumo de alcohol, de droga y por armas de fuego o armas blancas. Pero no solo eso, es el mes más peligroso para la cristiandad, porque muchos creyentes toman vacaciones, dejando de lado que en esas vacaciones, si pierde su vida, perdió su salvación si está en pecado. Que tenemos que estar, hermanos, firmes, agradando a Dios, porque no sabemos el momento en que vamos a partir. Y como usted y yo no sabemos el día, porque nadie me puede garantizar a mí que viene el próximo domingo, nadie me lo puede garantizar. Ni yo se lo puedo garantizar que vengo. Entonces tengamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Que un gustico puede ser fatal para toda la eternidad. El pecado es como la tarjeta de crédito. Goza ahora y paga después. No hay una cosa que más se parezca al pecado que la tarjeta de crédito. Se pasa para gozar, para disfrutar, pero hay que pagarlo después. Un momentico de placer sexual te puede provocar una enfermedad. Muchas hay, miles. No solo SIDA, papiloma humano, herpes. Muchísimas enfermedades por un momentito de placer. No, yo te bendigo para que no tengas momenticos de placer. Yo te bendigo para que tu placer sea eterno, sea duradero y permanezca para siempre. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde.